Sí, del doctor Chipoco. Sí, cuando discutíamos en la Comisión Política del partido qué decir ante la Comisión de la Verdad, una primera idea fundamental que salió y en la que concordamos todos es que nosotros no venimos a defender acá ninguna política antisubversiva. Nosotros no venimos acá a defender ninguna violación a los derechos humanos. Nosotros venimos a hablarle a la Comisión de la Verdad para decirle que nuestro partido es un partido de derechos humanos. No es casual que los fundadores de la democracia cristiana internacional, algunos de ellos, hayan sido al mismo tiempo los que hicieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nuestro partido, originado en la doctrina social cristiana, tiene como idea fundamental la noción de que el hombre es la motivación y la protección de sus derechos y de su bienestar y de su felicidad, es la motivación fundamental de la política. Y por lo tanto tiene un compromiso fundamental con proteger la vida del hombre, del ser humano, hombre o mujer. Y eso es una cosa esencial en la doctrina social cristiana. Quiero decirles que un ejemplo de eso fue la lucha por los derechos humanos en la Vicaría de la Solidaridad en Chile. Porque quienes dirigieron la Vicaría de la Solidaridad, algunos de los que murieron en la dictadura de Pinochet y los que dirigieron la política de defensa de los derechos humanos eran militantes demócratas cristianos. De verdad que hay acá una tradición. Javier Bedoya, parlamentario, firmó el dictamen en minoría de la Comisión sobre la investigación de los penales. Nosotros, y en ese sentido quisiéramos hacer una corrección, nunca dirigimos la política antisubversiva. No pudimos, y en eso hay una autocrítica, darle a la sociedad la idea fundamental de que la vida humana es el objeto trascendental de la política. No pudimos decirle con claridad a la sociedad peruana que no existe razón alguna política, filosófica, racional que permita el asesinato de un ser humano. Por lo tanto, acá, con esa ideología, jamás defenderíamos un homicidio, una desaparición forzada, una masacre. Y por esa misma ideología pensamos que la verdad es fundamental. El Evangelio lo dice, la verdad nos hará libres. Pero toda la verdad. Y ahí nosotros pensamos de repente, ilusamente, y en eso también nos autocriticamos porque de repente no logramos, por nuestra pequeñez, por nuestras limitaciones políticas, decirle y convencer al Perú de nuestra ideología que no existe razón alguna para poder asesinar a un ser humano. Y pensamos que lo que motiva las acciones de los hombres, y en eso nos diferenciamos de todo el resto de seres vivientes, es la razón, las ideas. Y acá pensamos, y eso lo discutimos en la Comisión Política, que la muerte, el que un senderista mate a una mujer como Marilena Moyano y la vuele en pedazos, o que un militar mate a un niño, no es un impulso irracional, tiene una idea detrás. La idea que surgió en la década del 60 con mucha fuerza
en América Latina, que se difundió en los 70s con mucha fuerza, y debo decirlo pidiendo perdón y en un acto de autocrítica que en mi juventud también lo pensé, es que la política era una guerra y que al rival político se le podía matar. El tercio casi de los votantes en la década de los 70s votó por personajes políticos que decían que había que hacer lucha armada para obtener el poder en el Perú. Y nosotros, desde nuestros inicios, siempre hemos dicho que eso está absolutamente prohibido por la moral y por el objeto mismo de la política. La política se gana no matando, sino convenciendo, difundiendo ideas. Y entonces, una de las cosas que nos parece trascendental que estudie la Comisión de la Verdad es la idea que generó la muerte en el Perú. La idea fue muy simple. Para Ismael Guzmán, para el MRTA y para muchos otros que no lo pusieron en práctica, pero que lo pensaban y lo difundían, al enemigo político había que matarlo. Si no, recordemos los aplausos a los paredones. Yo quiero contar una anécdota que para mí fue crucial. Yo había hablado maravillas a mi hija mayor sobre Che Guevara. Y una vez estábamos viendo un documental sobre el Che. Y le dije, era una persona que dio su vida por los demás, comprometido, digno. Y de repente en la historia se recordó que presidió los tribunales contrarrevolucionarios que mataron a cientos de personas sin el debido proceso. Y mi hija volteó la cara y me dijo, papá, ¿no era que nosotros estábamos en contra de la pena de muerte? Papá, ¿no era que nosotros pensábamos que las personas tienen derecho a que un abogado las defienda? Esa idea, la idea de que hay que matar para hacer política, es la que generó la violencia en el Perú. Y esa idea es la que hay que combatir. Porque si contamos muertos, si abrimos fosas, si decimos lo que pasó, habremos hecho mucho. Pero si no destruimos la idea de que la política se hace matando, no habremos hecho nada. Porque esto se va a repetir. Tan se va a repetir que un sendero derrotado es capaz de secuestrar gente, es capaz de poner bombas, es aún capaz de matar autoridades y es aún capaz de combatir al ejército. Y yo quiero decir que nosotros también lo discutimos, no justificamos para nada los excesos cometidos por la Fuerza Armada. Pero, ¿quién iba a salir a combatir a un grupo fanático, no político? Porque yo considero que la política justamente no es matar. Un grupo obsesionado con obtener el poder a través de las armas. No íbamos a salir nosotros. No iban a salir los profesores universitarios. No iban a salir las amas de casa. No iban a salir los partidos políticos desarmados. Y tenía que salir el ejército y la policía. ¿Y qué ejército y qué policía salió? Un ejército y una policía, primero una policía no preparada para combatir la subversión. Y en segundo lugar, un ejército preparado ¿para qué? ¿Para qué se hace un ejército? Para la guerra, para matar. Y entonces, la lógica, se enfrentaron dos rivales que pensaban lo mismo, solo que estaban en escenarios distintos. Uno pensaba que había guerra y entonces mataba. El otro pensaba que hacía política y equivocada y frustradamente mataba.
Para nosotros acá hubo una gran confrontación en el Perú. Evidentemente las desigualdades sociales que se quisieron combatir en la Constitución del 79, la falta de derechos humanos histórica en el Perú que se quiso combatir en el año 79, es cierto que eso generó evidentemente una fricción entre personas, entre ciudadanos, y una confrontación lógica. Pero lo que había que saber era enseñarle al Perú que las confrontaciones, las divergencias se resuelven primero hablando y después en las urnas, no en las balas, no en los combates. Acá hubo una gran confrontación entre una cultura de la muerte, cultura lógica de un ejército, porque un ejército está preparado para matar. Lo que estuvo mal es que no respetaran ni siquiera las reglas de la guerra, las reglas del derecho internacional humanitario. Y un grupo que pensaba que matando podía conseguir el poder político. Y una cultura de la vida. Una cultura de la vida desarmada. Una cultura de la vida de partidos que querían, como nosotros, transformar el Perú con una tarea enorme y que no tenía los instrumentos justamente físicos para combatir esa guerra. Por eso tuvimos tantos mártires. Ahora, ¿qué cosa hay que exigir frente a esto? Creo que, y con estas dos ideas concluyo. En primer lugar, yo creo que, y por eso dije que pedía perdón por lo que pensé cuando era joven, porque pensé en un momento, yo, que sí, que la lucha armada podía ser una vía, y que sí, se podía matar al rival político, y era un gravísimo error. Pero creo que todos, absolutamente todos, los que pensaron que la política se resolvía matando, tienen que criticarse. Porque es la única manera que matemos esa cultura de la muerte. Sendero no es el único responsable. También son responsables los que pensaron, inculcaron y defendieron la idea de que era legítimo matar a un ser humano. Para nosotros eso es ilegítimo siempre, salvo cuando hay que autoprotegerse. Pero no es la forma de resolver la política. Y la última idea que queremos decir, y ratifico esto, nosotros condenamos siempre, y lo hicimos en la última reunión, y vamos a estar respaldando el trabajo de la Comisión en la condena a la actuación del Estado sin límites. Porque justamente nuestra idea es que el Estado es un defensor de la vida y entonces no puede matar como política de Estado. Justamente porque es distinto que Sendero, tiene que ser ideológica y moralmente superior y distinto. Y por eso hay que decir con mucha claridad que hay que condenar esa política. Quiero terminar con la siguiente reflexión. Lo han hecho algunas comisiones de la verdad en el mundo. Es cierto lo que decía Antero, yo tuve el privilegio de trabajar en la Comisión de la Verdad de El Salvador, de Honduras, asesorar a la de Guatemala, a la de Sudáfrica. Siempre los informes de la Comisión de la Verdad se han emitido cuando hay paz, cuando terminó la violencia. Y nosotros no estamos seguros que eso haya ocurrido. Y en consecuencia hay que evaluar el efecto político, ideológico y en vidas que puede causar lo que tenemos que decir, y es toda la verdad. Pero finalmente hay un tema crucial que sinceramente no los envidio en su posición, y es que no hay reconciliación sin perdón.
Es imposible. Y al que se arrepiente, al que pide perdón, hay que perdonar. Ese es justamente el corazón del pensamiento cristiano. Y entonces, una cosa que la Comisión tiene que hacer es decirnos al Perú cuándo, a quiénes, en qué momento, de qué forma y sobre qué delitos y quién tiene la autoridad moral para perdonar. Sin eso no hay reconciliación posible. Si seguimos marcando el dedo a los que se arrepienten, no hay reconciliación. Pero es indudable que quienes ilusamente, por ideales nobles, creyeron que era posible matar para gobernar, tienen todos que autocriticarse. No solo Sendero. Porque algunos o no pudieron, o no tuvieron el valor, o no pensaron que las condiciones estaban dadas para hacerlo. Pero pensaban que había que matar para hacer política. La conclusión de nuestro partido es, y lo que tenemos que decirle al Perú en relación a este tema es que la vida es un derecho fundamental y que el objeto de la política para nosotros es proteger la vida y no solo protegerla, mejorarla. Porque, y ahora sí termino de verdad, lo dramático de todo esto, y lo dijimos en la comisión, es que los que más murieron fueron los políticos también, porque eran alcaldes, regidores, etcétera. Pero con ellos murieron campesinos, pobres. Porque justamente en el Perú no había la idea de que la vida de todos es igual y que la vida de todos debe protegerse. Y entonces los pobres indios eran fácilmente asesinados por los dos bandos. Porque el ejército tenía la lógica de que en algún momento hay que matar a 5 para conseguir a un terrorista. Pero cuando Abimael Guzmán ordenó el motín de los penales, sabía que iban a morir sus correligionarios y no le importó. Esa lógica de no me importa la vida del otro es contraria a nuestra ideología, a nuestro pensamiento, a nuestra historia, a las razones por las que este partido se fundó y por la democracia cristiana se fundó en el mundo. Y por eso pensamos que el gran aporte que la Comisión puede hacer es justamente exigir una autocrítica de quienes en algunos momentos fueron cultores de esta cultura de la muerte. Y plantearle que el futuro del Perú solo está en afirmar con mucha fuerza la cultura de la vida. El hombre es el objeto principal de la preocupación de todo hombre. ¿Cómo puedo amar a Dios a quien no veo si no amo a mi hermano a quien sí veo todos los días? Y eso me lleva a proteger su vida y a luchar contra su pobreza. Ese es uno de los resúmenes de nuestra cuestión política y el humilde aporte que queríamos darle, señor Lerner. Gracias, señor Chipoco.